de la clase de mañana con el doctor. Creo que ya empezaron a ver un poco de lo que es ordenamiento jurídico. O no sé qué trataron en clase, la última clase con el doctor. La última clase dio persona jurídica. Ah, personalidad y capacidad. Lo mismo que subió también alguna otra clase ahí, ¿no? Creo que está subido en el aula virtual. Algo de capacidad. Ah, bien, pero creo que está subido como un video en el aula virtual también, justamente una clase de otro año del doctor sobre el mismo tema. Que es de lo que vamos a trabajar también ahora, porque es un tema importante tanto para el parcial como después para los finales. ¿Sí? Se suele preguntar bastante. Bueno, pero primero quería avisarles que sí está confirmado que va a ser el día 24, ¿sí? El próximo miércoles. Como les había adelantado también, van a ingresar hasta la unidad 9 sería. Perdón, norma, estructura, clasificación. Ordenamiento jurídico, capacidad personal y competencia y hora de interpretación. ¿Quién dijo eso? Ajá, ni me dijo a mí. Así. Bueno, sí, cómo no. Bueno, ya le preguntaré, pero en principio no, como habíamos arreglado, no ingresaría a la unidad 10, que es división del derecho, ramas, que nunca la llegamos a dar, así que esa no. Y en principio ingresarían todas las otras unidades, las otras 4, que son no clasificación de normas, porque clasificación de la norma ya la vimos en el parcial anterior. Claro, bueno, no sé por qué digo eso, pero clasificación es del parcial anterior. Nosotros ahora en la segunda parte vemos validez de la norma jurídica, vemos ordenamiento jurídico, lo que son las fuentes del derecho, y lo último que ingresaría sería interpretación, integración del derecho. Que eso van a terminar de verlo mañana con el 2 también. Que es una parte también un poquito importante porque se suele preguntar mucho, es más, muchos también lo eligen como tema para el coloquio, que eso también les quería adelantar, que si bien estamos en el proceso de cambiar la forma de tomar, porque no funciona la que estamos implementando hace tiempo ya, de que permitirles que traigan un tema o una unidad preparada de casa, no está funcionando, son pocos los que aprueban y no sé por qué causa no vienen por ahí ni siquiera con ese tema preparado. Así que estamos pensando en eventualmente empezar con bolillero, exactamente. Así que rendiremos como se rinden en todos los otros lugares y lamentablemente no tendrán la facilidad de poder preparar un tema de casa. Eso sí lo vamos a respetar para los que recién están regularizando y teniendo la primera oportunidad para rendir, ¿sí? Así que vamos a permitir que rindan de esa manera los que sabemos que corresponden a esta corte, digamos, ¿sí? Pero después, ¿sí? ¿Por más de que elija rendir en febrero del año próximo? No, en las primeras mesas. ¿En mes de julio? Claro, en la primera mesa es a fines de julio. Eventualmente, quizás también en la que sigue se pueda llegar a tener alguna consideración, pero nada, no estamos teniendo buenos resultados como pensábamos, así que será bolillero y son 2 bolillas, hay que saber las 2. Si no se las sabe, vuelve a la próxima mesa. Y no damos tantas vueltas. Así que esa sería la forma entonces en ese punto. Ahora vamos a trabajar un poquito. Ya vieron que obviamente para también lo que son tomar los temas del parcial, normalmente seguimos lo que trabajamos en clase, así que presten atención a esas cuestiones. Nada, queda una sola clase, así que solamente nos queda sentarnos a leer y estudiar lo que falta. Lo que es ordenamiento jurídico, van a ver que sigue el autor Reale, justamente habla del contenido, de las estructuras sociales, sí. Perdón, no Sí. sé, yo recién llegué, no sé si se hablaron del tema. Si llegan a la promoción, ¿cómo es? ¿Cómo? Si se llega a la promoción, ¿sería coloquio? No, esa ya la dimos en clases anteriores, cómo funciona para regularizar, promocionar. Esta es otra cosa que estoy hablando. Es para rendir el final, que llegarías para rendir el final tenés que estar regular o libre. Claro. Son las únicas 2 formas de rendirlo. Promoción, ya acreditaste la materia durante tu cursado, ¿sí? Con las condiciones que ya pusimos desde el inicio de clases. Pensé que se había modificado también. No se modifica. ¿Cómo se va a modificar en el medio? No.
Bueno, perdón, no sé en qué me quedé. Bien, la cuestión del ordenamiento jurídico está cortito y súper bien explicado en Reales, está muy relacionado también, sobre todo cuando vimos en las primeras unidades, lo que son, en este caso veremos, la historia del derecho y cómo justamente en ciertas épocas se han ido generando justamente estas estructuras, estas instituciones, institutos que rigen el derecho y también las fuentes del derecho, todo eso forma parte del ordenamiento jurídico vigente eventualmente en un país, ¿sí? O en un estado. Justamente ese sería por ahí el contenido que nos interesa también que sepan. Está muy sencillo explicado en real, así que no van a tener problema con eso. Y después lo que sí va a ser importante, lo que van a tratar con el doctor, también lo vemos normalmente de Reales, pero pueden verlo de cualquier otro autor, en lo que son las escuelas en cuanto a la interpretación del derecho, ¿sí? También nos parece muy importante, van a ver que cualquier autor que sigan también nos van a dar un concepto de qué es interpretar el derecho y tiene que ver con determinar eventualmente cuál es el verdadero sentido y alcance que se les quiso dar a una norma jurídica o al derecho en general, ¿sí? En realidad cuando interpretamos una norma, una ley, y lo que tenemos que hacer es tratar de determinar y descubrir cuál es el sentido que le quiso dar el legislador y el alcance, es decir, a qué casos se aplica esa eventual norma. Eso eventualmente es lo que es interpretar el derecho. Hemos visto que es una de las funciones primordiales de la dogmática jurídica, donde sistematizamos, justamente organizamos el derecho, interpretamos la norma para dar una respuesta, es decir, aplicar la norma al caso concreto. Entonces esta es una de las funciones que tenemos como operadores jurídicos, es determinar qué quiere decir la norma, a quién se le aplica y qué se pensó eventualmente al momento que se sancionó. Ya hemos visto que hay un montón de normas que han sido eventualmente aprobadas y son válidas desde hace un montón de tiempo, y sin embargo, ¿cómo sabemos o cómo pudo ser posible eventualmente, si nos ponemos a pensar, que el legislador hace 20, 30 años hubiese imaginado que, por ejemplo ahora tenemos inteligencia artificial que nos hace todos los trabajos, por lo menos de pensamiento humano, automáticos? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué responsabilidades genera? Tenemos la norma vigente, pero eventualmente no lo habrá tenido en vista el legislador. Bueno, nosotros igualmente tenemos que dar una respuesta, y justamente eso van los diferentes tipos de escuelas que surgieron a lo largo de la historia para dar una respuesta a esta problemática hermenéutica del derecho, justamente de interpretación. Eso, como les digo, lo sacan de cualquier autor, van a ver que tenemos la interpretación gramatical que surge, por ejemplo, con la aprobación del Código de Napoleón después de la Revolución Francesa. Sabemos, ahí nos situamos súper positivistas y surge una norma, una ley, un código que en principio tiene regulados todos los aspectos de la vida social, en ese caso en Francia. Los positivistas dirán, esta es la meca de la normativa, tenemos todo regulado acá. Bueno, no funciona de esa manera en lo social. Entonces, eventualmente, ¿qué nos decía primero la escuela interpretativa del exégesis? Y bueno, las cuestiones gramaticales es lo más importante. Lo que dice la norma, ya sabemos que es una norma es una estructura proposicional, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es controlar qué es lo que nos dice gramaticalmente, ¿sí? La primera forma de interpretar la norma es ver qué es lo que dice en el texto puro, ¿sí? Obviamente, después van a ver que hay una evolución, porque las normas tampoco es que las encontramos en este tipo de leyes generales, digamos como solitarias, ¿sí? Siempre están en un contexto. Ya hemos visto que el ordenamiento jurídico es un sistema de normas, entonces justamente está organizado metódicamente, y hay otras normas que tienen relación y que pueden resultar aplicables en conexión con otras, ¿sí? Y no necesariamente solitarias, podríamos decirlo de esa manera. Ahí vemos que también hay otro tipo de interpretación más sistemática, así como va evolucionando, ¿sí? Y después llegamos a las últimas formas de interpretar el derecho, que tienen que ver con lo que también ya vimos en unidad 1, del pluralismo metodológico que hablamos en su momento, de que no hay, o no tiene por qué haber pureza al momento de justamente tratar de dar una solución a una cuestión que llega al conocimiento de un juez, por ejemplo, y que eventualmente hasta tenemos que tener en consideración a cuestiones supralegales, ¿no es cierto? Nosotros buscamos que el derecho eventualmente resuelva algo de manera justa, ¿sí? Teniendo en cuenta el bien común y estas cuestiones, y justamente eso va también lo que es la libre interpretación o la libre investigación que tiene un juez con criterio para poder dar la solución que
eventualmente la Constitución lo manda a dar, ¿sí? Tenemos que resolver esto, y no necesariamente solo con lo que nos dice el texto puro de la ley, que por ahí puede estar desfasado de la realidad, y ahí justamente viene la impronta también del juez y de cómo eventualmente va a realizar él dogmática jurídica para dar una respuesta, utilizando otras cuestiones, ¿sí? Ahí también vamos a ver lo que es el tema de la analogía, o cuando hay justamente lagunas en el derecho que no tiene una regulación específica, ¿cómo hacemos para dar respuesta en esos casos? ¿Sí? Vamos a ver que ahí nos aparecen lo que son las normas de equidad y ciertos principios del derecho. Eso sería lo que por ahí ingresaría en el parcial y lo van a ver mejor también mañana con el doctor. Bueno, claro, sí, lo que pasa es que, como ya lo vimos un poquito también, cuando uno realiza el trabajo científico, podríamos decir, de dogmática jurídica, bueno, analizamos todo lo que se nos propone y también todos los datos que podemos tener. Dentro de eso estaría, por ejemplo, analizar cómo viene fallando eventualmente un determinado juez o tribunal en relación a un aspecto particular o un caso particular. Entonces ya podemos ir diciendo o tratando de interpretar cómo podría salir nuestro caso también, ¿sí? Es muy importante eso, pero sí, echamos mano a todas estas cuestiones, doctrina también, obviamente, la opinión justamente de los anteriores científicos que interpretan también la norma, justamente para tratarnos de decir qué es lo que quiere decir, ¿sí? Eso es lo que el trabajo también que hacen algunos doctrinarios, nos sirve para fundar tanto la defensa de unos derechos como de otros. Depende de qué lado estemos parados, digamos, y qué corresponda o quién sea nuestro cliente, eventualmente, que tenemos que defender sus derechos o su postura, ¿sí? En eso tenemos que ser un poco gimnastas, por más que pensemos otra cosa, y bueno, estamos para defender a alguien que nos contrata, ¿sí? ¿Ah? No, sí, siempre. Si no lo defendés te van a denunciar en el colegio. No está obligado uno a agarrarla. No, obvio que no, pero una vez que ya lo agarraste, mi contrato ahí, mi contrato de medios. Yo voy a poner todo lo que sé para que ganemos. Bien, no sé si hay alguna duda por ahora. No sé si bibliografía, obviamente, como vieron, tampoco es que se subió o se cargó mucho en la página, entonces, en principio es lo que tenemos, el libro que seguimos siempre, Miguel Reale. Pueden utilizar, obvio, los libros de apoyo que están hasta ahora consultando, van a andar bien. La cuestión de las escuelas de interpretación también las tratan todos los autores de introducción al derecho, así que no van a tener problemas. No sé si tienen alguna duda. Sobre el parcial tampoco, va a ser la misma modalidad, ¿sí? Van a ser 5 preguntas al mismo tiempo, ahora es un poco menos de contenido, pero bueno, hay muchos temas también a tratar. Sí, bueno, trabajamos sobre algunos de los más importantes, por eso es que ahora también vamos a trabajar un poquito sobre capacidad, tanto de niños, niñas y adolescentes, como de personas con padecimientos mentales, ¿sí? Y eso sería el segundo punto que vamos a trabajar del práctico, que yo imagino que lo presentaremos cuando podamos. Ya pondremos la fecha, pero le va a servir para estudiar los temas. ¿Sí? Ese es el problema hermenéutico de lo que estamos hablando. Justamente la hermenéutica es cómo se interpreta eventualmente ciertas cuestiones. En el derecho, como acabamos de hablar, que ya sabemos que es un objeto cultural, es decir, es contingente, se va modificando, cada cultura crea su propio tipo de derecho o qué es lo que creen que es justo o cómo debe regularse eventualmente la vida en esa sociedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, uno de los problemas que podemos encontrar es lo que les mencioné antes, que eventualmente se sanciona una ley. Por ejemplo, tenemos leyes vigentes que tienen un montón de años para atrás, ¿sí? Pongámonos a pensar en una norma que se haya... bueno, la misma Constitución Nacional 1994 tiene en teoría todo lo que regularía el Estado argentino estaría dentro de la Constitución Nacional. Bueno, en el medio surge, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Habrá tenido el convencional constituyente del año 94 idea de que después de unos cuantos años iba a haber estas herramientas eventualmente? Sí, se sabía que iba avanzando la tecnología, pero no... Claro, pero uno no puede hacer o predecir qué es lo que va a pasar luego y regular en ese momento, ¿sí? Entonces justamente ahí es donde vemos que, por ejemplo, en ese punto surgiría un inconveniente de que por ahí tenemos una norma que ya en lo gramatical está aprobada, por ejemplo,
¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es el nombre? ¿Sí? Después vamos. Gracias. Perdón, me perdí un poco. ¿Qué era lo que estaba Que diciendo? no se puede poner una norma antes de que pase. Bueno, sí, eventualmente eso, pero tenemos normas que tienen un montón de tiempo y no están todos los hechos que pueden suceder en la realidad fáctica, en la dimensión fáctica que vivimos del derecho, están previstos desde ese momento. ¿Sí? Vamos evolucionando, cambiando como sociedad, van, lo último que cambia obviamente los valores, que ya lo vimos también en la otra dimensión, pero se va modificando de alguna u otra manera. Y eso genera la necesidad de que al momento que llegue que nos llegue un caso en el cual tenemos que aplicar esa norma, y bueno, justamente tenemos que ver, estará comprendido cómo hacemos para que el caso nuevo esté comprendido en la norma anterior. ¿Cuál es el alcance que tiene la norma? ¿Qué sentido le quiso dar el legislador en su momento? Ese es el problema de la interpretación ante un objeto de estudio que es cultural, social, histórico, como dice también Real, ¿sí? Que se modifica. No sé si más o menos te respondí. ¿Sí? Pero con eso tiene que ver la problemática. No sé si hay alguna otra duda. ¿Sí? También cómo van con la lectura de los... ¿Pudieron seguir con la gimnasia después de rendir el parcial? Porque uno no tiene que aflojar nunca, ¿no? Una vez que agarra ritmo, hay que seguir. Ayer tuvimos otro parcial, entonces estamos todos escuchando borroso todavía. Bien. Tenemos un investigador final hasta el jueves, hasta el viernes. Entonces estamos todos ¿De escuchando. qué rinde? Ayer fue historia Seguimos escuchando borroso. Creo que leyendo es que somos la victoria. Claro, sí. Bueno. Bueno, lo que tenemos a nuestro favor es que no es tan largo lo que sería la segunda parte de lo que tenemos que ver. Pero bueno, como ven, está todo relacionado y podrían eventualmente también sacar algún conocimiento de otras unidades, ¿sí? De cómo se van relacionando. Me da 8 que el profe estuvo explicando un clase, más o menos algo que también lo vimos en la historia. Ajá, bien, de ordenamiento jurídico, de personalidad, capacidad, creo. Sí, bueno. Bien. Cuando habla de fuente emocional, Fuente negocial. Negocial. yo lo que entendí es un contrato entre dos personas y la resolución de ese contrato es lo que se toma en cuenta. No la resolución, el contrato mismo. El contrato. A ver, O sea, si lo que se resuelve entre las partes. y bueno, lo que pasa, hay un adagio súper conocido que es el contrato es la ley para las partes. ¿Sí? Ahí está como el contrato eventualmente es una norma jurídica o fuente del derecho. Porque en ciertas cuestiones que no hay orden público comprometido, por ejemplo, no hay problema que dos personas voluntariamente se comprometan a justamente regular sus derechos y obligaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona como fuente? Generamos, los dos damos, dos o más personas obviamente, nuestra muestra de voluntad, manifestamos la voluntad en un sentido y nos obligamos desde los dos lados, prestación y contraprestación. ¿Sí? Eso es ley. Yo no lo cumplo, me pueden reclamar. ¿Me pueden reclamar? Claro, pueden ir, obviamente, como dijimos, tiene una sanción si yo no cumplo algo que me comprometí. Puedo ir a la justicia, el jugador eventualmente verá cuál es la ley que nosotros nos diseñamos para nuestra relación jurídica y dirá quién tiene la razón. Y ahí ves cómo funciona como fuente del derecho. ¿Sí? Entonces esto sería justamente negocial, como está hablando de un negocio o de un contrato. ¿Sí? Tiene que ver con la autonomía y la voluntad. Sí. En ese caso, en el caso de que en un contrato se incluyeran las premisas, ¿Qué cuestión, perdón? en el caso que... ¿Las 30 dijo? Sí. Las 30 son judiciales. O sea, No, porque los otros son otro tipo de sanciones que uno puede prever. Las 30 vienen por orden judicial. Pero se considera la cláusula penal dentro del contrato civil. Cláusula penal no es a 30. A 30 es una sanción que impone un jugador eventualmente en un trámite judicial. Y en este caso... Por incumplimientos a una resolución judicial. Ok, y en el caso de incluir la cláusula penal dentro del contrato civil. Sí, es válida, obvio. Uno puede poner la penalidad, los intereses también uno en principio puede negociarlo mientras no sean usureros, obviamente, y no entremos a lo que sea ya un delito penal. Puede uno decir, mira, mientras vos no me pagues, dentro de un marco razonable me tenés que pagar estos intereses.
Esos son también una sanción que puede estar prevista en un contrato sin problema. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Muchas? Bueno, por lo pronto vamos a trabajar en esto que es importante, ya lo vinieron viendo en clase, pero con el tema de CAP. Esto tenganlo en cuenta, en esta unidad también, en la unidad 8, van a ver que está personalidad, entonces diferenciamos los diferentes tipos, justamente, vale la redundancia, de personas que tenemos en el ordenamiento jurídico, y ahí vamos a determinar de que existen tanto la persona física como la persona jurídica, ¿sí? Eso es en principio para que tengamos más o menos diferenciado. Y también lo que es importante en esta unidad es lo que es la capacidad, ¿sí? Esa aptitud, tanto para ser titular de derechos y obligaciones como para ejercerlos por uno mismo, ¿sí? Y ahí es que dividimos lo que es la capacidad de derecho, justamente que es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, de la capacidad de ejercicio, que ahí ya es cuando nos ponemos a ver si realmente podemos por uno mismo, o la persona por sí misma, puede eventualmente ejercer esos derechos. Y si no lo puede ejercer, obviamente sabemos que hay o existen los apoyos. En el caso de los menores tenemos justamente la representación que está normalmente en principio en cabeza de los padres. Vamos a ver que hay ciertos principios también en este sentido, en lo que hace a niños, niñas, adolescentes, con la aprobación de los tratados internacionales de derechos humanos en relación a los niños. Y vamos a ver que hay ciertos conceptos, como por ejemplo lo que es la autonomía progresiva, que se refiere a eso en relación a la capacidad, que justamente tiene que ver con en el proceso de socialización y de crecimiento de una persona. Uno puede ir adquiriendo, sin haber llegado a la mayoría de edad, cuando uno tiene capacidad plena de ejercicio, pero puede ir adquiriendo en el medio, por esta evolución, ciertos actos que podrían ser realizados por una persona sin necesidad de ser mayor de edad. En algunas cuestiones podemos, por ejemplo, van a verlas en el Código Civil y Comercial, algunas cuestiones relacionadas con tratamientos médicos o con disposición del propio cuerpo en algunas cuestiones, fruto, por ejemplo, de algún arte o profesión que pueda seguir un menor y eventualmente podría estar habilitado para contratar en ese sentido. ¿Sí? Que ahí vamos a ver que por ahí van adquiriendo, a medida que va pasando el tiempo, esta autonomía progresiva justamente en lo que hace la capacidad de ejercicio. ¿Sí? A eso se refiere. Vamos a ver obviamente que hay un principio. El principio es que todas las personas en principio de derecho somos capaces, ¿sí? Aún las personas por nacer, los recién nacidos, pueden ser susceptibles de ser titulares de derechos y obligaciones, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? Eso es, por eso, para que tengamos en cuenta, el principio de capacidad de derecho es que todas las personas son capaces de derecho. El problema se da siempre en la capacidad de ejercicio. Justamente, no todas las personas son capaces de ejercicio en toda la extensión eventualmente del concepto, y hay ciertos principios tanto en personas físicas como en personas jurídicas. Vamos a ver que en el tema, sobre todo en personas jurídicas, la capacidad está restringida a lo que vendría a ser el objeto, tanto social como eventualmente de una asociación o una fundación, o el objeto social de la entidad que se ha creado, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos que presentar justamente un pedido de personalidad jurídica ante el Estado, ¿sí? El Estado es quien nos otorga. En este caso nosotros, por ejemplo, en la provincia de Jujuy tenemos la Fiscalía de Estado, en lo que es personas jurídicas, tenemos tanto fundaciones, asociaciones, como sociedades comerciales, ¿sí? De cómo funcionan. En ese caso, ¿cómo funciona la capacidad? Y bueno, está prevista eventualmente si una sociedad en el contrato social que regula justamente la vida de la sociedad y en este caso su capacidad, es decir, qué actos pueden formar parte de su capacidad de ejercicio. Por ejemplo, bueno, antes de comercio veremos cuál estará habilitado cada sociedad en particular. Y eventualmente en otro tipo de entidades tenemos un estatuto, por ejemplo, podría determinar para qué se creó, por ejemplo, una fundación, ¿sí? Entonces tenemos determinada cuál es la capacidad de ejercicio con ese objeto social. Buenas. Eso lo tenemos que tener en cuenta un poco. Y puntualmente lo que vamos a trabajar ahora, que sería el segundo punto del práctico 5, relacionado obviamente con esto que venimos viendo. Ahora les voy a dictar. Vamos a trabajar. La pregunta sería, ¿cuál es el principio general? ¿Cuál es el principio general
¿Y cuál es la excepción? En la capacidad de niños, niñas y adolescentes. Y si quieren como segunda pregunta sobre aproximadamente lo mismo, ¿cuál es el principio general y la excepción? En la capacidad de personas con padecimientos mentales. Padecimientos mentales. Eso vamos a ver justamente con la incidencia de lo que son los tratados internacionales de derechos humanos. Generaron obviamente esto una modificación normativa, en nuestro caso en lo que es el Código Civil y Comercial, en el año 2015, y justamente se recetaron varias de estas cuestiones, sobre todo lo que es derecho del niño, esta cuestión de la autonomía progresiva, ya sabemos lo que es el interés superior del niño, que se repite mucho por ahí. Sí, ¿cómo es su nombre? Bien, me lo tengo en cuenta acá entonces. Bien, de nada. Bueno, vamos a ver cómo se recetó justamente en estas modificaciones normativas, y lo mismo sucedió tanto con los niños, niñas, adolescentes. Vamos a ver que se prevé la figura, por ejemplo, del abogado del niño, que en todo procedimiento donde esté justamente en juego el interés de algún menor, un niño, claro, exactamente, tenemos que darle participación. Obviamente algo muy importante, el principio de inmediación, que requiere que el juez sí o sí esté enfrente y escuche eventualmente lo que tiene que decir la persona a la cual se le está por eventualmente modificar o de alguna manera algún derecho, esté en juego algún derecho, ¿sí? Vamos a ver que los niños tienen la posibilidad de expedirse con ciertas cuestiones que nada, antes para nada, y bueno, lo mismo sucedió también con personas con padecimientos mentales. Antes vamos a ver hasta cómo se lo trataba con las denominaciones, con el código anterior, tanto Vélez Arfield como después las anteriores modificaciones que tuvieron hasta el 2015. Hablaba por ahí de idiotas, ¿sí? De pródigos, ya no tanto como un sujeto de derecho, sino un objeto, ¿sí? Que pierde eventualmente la personalidad o la capacidad o la vida civil, y queda en manos de que eventualmente quien sería designado, por ejemplo, curador, ¿sí? Entonces teníamos una persona con padecimientos mentales, por un juicio de insanía se lo declaraba insano y se le asignaba un curador. Ni se le escuchaba mucho a la persona, le decían, sí, tiene algún padecimiento mental, bueno, hay que designarle a alguien que se encargue de todos los actos jurídicos que le correspondan a su vida, ¿sí? Sí, pero de hecho la gran mayoría de las personas con problemas de psiquiatría y eso estaban todos internados. Bueno. Porque, por ejemplo, ahí en Buenos Aires está el Borda, el Moyano y el Infanto Juvenil, que son todos neuropsiquiátricos, sí, de varones, mujeres, niños y adolescentes. Sí. Y entonces tenían sus cuidadores, pero los cuidadores los dejaban ahí adentro y después se ocupaban. Bueno, esa es la problemática, obviamente, por eso se modifica, y obviamente los tratados internacionales que defienden a esta porción vulnerable de la sociedad, y justamente que nos muestran de que necesariamente tenemos que escuchar a la persona que estamos por no verlo como un objeto justamente, sino como un sujeto de derecho, y encima un sujeto de derecho que tiene preferencia en la protección legal, porque hay una diferencia de oportunidades eventualmente por esos padecimientos que tendría. Entonces sería básico, o nos resultaría básico ahora, de que lo tenemos que escuchar antes por lo menos de dictarle alguna resolución, sobre todo que tiene que ver con capacidad. Entonces, ¿qué sucede ahora también en lo que es procedimental? Tenemos equipos interdisciplinarios. Antes ni siquiera se analizaba mucho la cuestión, eventualmente habrá habido una pericial médica que diga sí, tiene padecimientos, el juez con su criterio habrá dicho sí, bueno, perfecto, le designamos un curador y a la muerte civil de la persona con padecimiento, ¿sí? Funcionaba aproximadamente de esa manera. Bueno, las modificaciones justamente se hicieron para, a ver, que tenga participación en su proceso, que tenga un análisis valedero con dictámenes de varios profesionales de un equipo interdisciplinario. Pero ahora se activizó muy honesto con el equipo interdisciplinario de la persona. Exacto. Puede evaluar a ver qué grado de discapacidad tiene. Claro, y vamos a lo importante, que no te determinan una incapacidad total y absoluta, sino te dirá el juez que para ciertos actos de la vida civil, eventualmente usted necesitará de un apoyo.
y nos regulará de qué forma se hará el apoyo. Y para ciertos actos no, entonces más particularizada eventualmente la sentencia que salga, también si vamos con fuente del derecho, que regule en este caso esta situación jurídica, nos dirá qué actos necesitará apoyo y qué actos no. ¿Sí? En la sentencia se determinará la capacidad en este caso de ejercicio. ¿Sí? Entonces, en principio, si vamos al principio que estamos preguntando, las personas con padecimientos mentales en principio son plenamente capaces, salvo para los casos que prevé el mismo Código Civil y Comercial y con una sentencia firme que nos diga dónde necesitamos apoyo y dónde no. ¿Sí? En cambio, no pasa lo mismo con los niños y niñas adolescentes. ¿Sí? El principio es que vamos adquiriendo capacidad con el paso del tiempo, según el grado de madurez mental, intelectual y de otro tipo, porque también puede ser madurez, por ejemplo, como les dije, en el caso de que uno tenga una profesión o un arte o profesión, y eventualmente podría un niño de 16, 17 años contratar con alguien si es para lo que él está preparado o se preparó para empezar a realizar, digamos. ¿Sí? No tenía por qué, eventualmente, por ejemplo, un representante venir a negociar por él. ¿Sí? O algún procedimiento quirúrgico, por ejemplo, que sea mínimo en relación a su propio cuerpo. Bueno, eso pasa mucho por ejemplo, en los testigos de Jehová, con los menores de edad y todo eso, en el ámbito de salud. ¿Sí? Y bueno, a veces se llega a la parte legal. Obvio que sí. Pasan por transfusión de sangre. Sí, sí. Sí, pero bueno, ahí entra el conflicto de religión con derecho y con sentido común y bien común y defensa de los derechos del niño eventualmente también, el interés superior del niño. ¿Qué es más importante? Claro. Bueno, ahí está el problema también. Antes le ganamos directamente. Lo que se decida va a generar rispideces de algún otro lado. Sí, hombre. Sí, Pero antes la decisión era no. claro. Pasa lo mismo con el acceso a los métodos anticonceptivos en adolescentes. Digo, Sí. tenemos papás, mamás muy conservadores que esperan a que el hijo o la hija tenga 18 años Sí. para recién darle la libertad de que puedan elegir un método anticonceptivo, cuando de repente la normativa nos dice que a partir de los 13 puede incluso llegar a pequeñas intervenciones con un mínimo de invasión y firmar tranquilamente el adolescente como sujeto de derecho, Sí. firmar la autorización para la intervención. Pero Claro. nos cuesta muchísimo, nuestra provincia es altamente conservadora con la estructura de familia más clásica, trabajar esos temas. Sí, obvio. Obvio, bueno, pero en ese caso también la realidad puede generar algunas otras cuestiones que no serían tan blanco-negro también, porque por lo menos en lo que es libertad sexual, no sé si eventualmente habrá esa libertad, si por ejemplo estamos hablando de niños por un lado solamente, o ya hay un mayor por medio, por ejemplo. Entonces no sé qué tanta libertad podrá tener un menor en relación a un mayor, por ejemplo. Y no sé qué grado de libertad podrán tener entre dos menores, por ejemplo. Entonces son cuestiones Sí, bueno, no pero tan blanco o los negro. menores es como queda más claro, digamos. Sí, obvio. Pero igual, Pero, ¿y por qué? en el sistema de salud funciona mucho el tema del equipo interdisciplinario. Sí, en todos lados tiene que funcionar así. Porque, por ejemplo, estamos hablando, es muy difícil pensarlo, pero de verdad estamos atravesados por eso. Estamos hablando de adolescentes de 13 a 14 años que se te presentan en un consultorio y te dicen, si sabes qué quiero que me pongan el chip. Digo, el sistema hace de que esa médica diga, sí, perfecto, que sabes, que conoces vos, cómo es el cuerpo, bla, 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 con el Sí. inicial, pero no se accede ahí inmediatamente solo por una Eso es charla de conscientemente consultorio. informado también. Exactamente, pero no es solamente esa charla de consultorio, sino Sí, que sí. el adolescente va a ser derivada de este equipo interdisciplinario en donde va a tener una Apoyo de charla todo con- tipo. Exactamente, con un trabajador social y un psicólogo en donde se van a ir descartando algunas situaciones de violencia Claro. en el hogar o fuera del hogar, violencia sexual y cualquier otro tipo de delito que se esté cometiendo sobre el cuerpo de ese adolescente, pero sí se tiene Bien. eso recaudo, digamos. Perfecto. Bueno, así De- entiendo o que sea, debe en funcionar. el ideal de las cosas, Claro. es así, digamos. Después, bueno, sabemos Hay muchas fallos. otras Sí, cosas que después. pasan bajo el de salud. ¿Cómo? Sobre todo salud, digo, de espaldas que hay. Sí, sabemos que hay muchas cosas que pasan bajo el puente y... Sí, la realidad, claro, obvio. Sí, sí, sí. Pero bueno, en resumidas cuentas, de eso vamos a trabajar un poco ahora, que es importante tanto para el parcial como para el final. Así que nada, hacemos lo mismo.
como sé que tenemos que estudiar, porque yo hasta hoy me asusté también cuando dije 24, faltan 2 semanas, y no, en la que viene. Entonces dije, bueno, trabajemos un ratito y no hay problema, los que quieran retirarse, sé que están con parciales y todo, nos vamos a estudiar. ¿Listo? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Sí? Va a ser, dependemos siempre de la corrección después. El 24 va a ser el parcial. Ahora no somos tantos, pero nos tenemos un montón corregir los parciales, sobre todo escritos. Pero bueno, en principio, espero que en 3, 4 días tengamos la nota y eventualmente lo mismo no nos da para que la sea una semana. Porque ustedes por reglamento tienen 7 días después de que le dan la nota para que recién les puedan tomar el recuperatorio. Entonces, 24, por ejemplo, corregiremos hasta el 26, 27, daremos la nota y de ahí ustedes mínimo 7 días después tienen para rendir. Así que la buscaremos la fecha que sea. Ah, o sea que se va a respetar el horario. ¿Cómo? Sí, sí. No es la única forma. Ustedes tienen también estos días, así que va a ser 10 días después, digamos. El primero no, el siguiente, sería el 7. Sería, bueno, el 8 es la última clase, ¿no? Claro. Bueno, sería la última clase definitoria, entonces. Ah, o sea que no te dan los 10. Último minuto. Se han ganado partidos así, profe, así. Claro, obvio que sí. Como una fichita de esperanza. Se ha ganado mundiales, así. Claro, ustedes tengan en cuenta, si nosotros corregimos, tomamos un miércoles, ¿no es cierto? El viernes damos la nota y mínimamente por el reglamento debería el parcial recuperatorio ser el viernes o después. Entonces ya se va al otro miércoles, o jueves. Entonces ya sabemos que va a ser el viernes. Sí o sí. Mañana tenemos clases de también. El próximo jueves, no sé, eso seguramente lo verá el doctor, pero no creo. Sí, sí, se acabó, ya tenemos que dar las notas y todo. Más o menos el cartelito fuera, Sí, bien, ya lo adelantó. Después le voy a preguntar lo del tema, porque eso no me lo dijo. Ajá. Ya le voy a preguntar. Porque encima tiró temas que son del parcial anterior. y de hecho hice hincapié en esto de pregunta parcial tanto persona pública, Sí. privada, características y cosas, pero no. Ajá. Persona física, histórica, clasificación. Sí. No podría preguntar igual de las 5, profe, de nuevo. Capaz que la tercera aceptamos y ¿Y cuál es el concepto y el evento? De bien. la tercera también. Bueno, vamos con la asistencia. Después seguimos si alguno más tiene consulta. Bueno, voy a nombrar a todos porque tengo una ensalada ya en la lista, así que por más que esté libre los nombro. Aguado Sofía. Aguirre Álvaro,